el Carcayú, o sea, ya no es todo ese poder ni nada, no. Bueno, estamos aquí en el seminario de Umbría, 27 de abril de 2014, y habíamos comenzado hablando acerca de la iniciación de Jacob del día anterior y estamos continuando discutiendo la cuestión esta del uso de animales de poder. Jacob pues, es mi hijo, iniciado a Mambarriu a sus 3 meses y 1 semana de edad, y Gustavo Senpai estaba hablando acerca de... Como comentábamos de adquirir o representar los poderes de los animales, los tótem, y como dijo usted, en nuestro desarrollo después no será necesario. Es como me recordó el espíritu del Carcayú, independientemente de la zona, todo, pero el cuento del espíritu del Carcayú. El cuento del espíritu del Carcayú, ya después es como decir, ya no necesito ese poder, yo soy el Carcayú. Yo lo soy, o sea. Yo en la película Brother Bear, no sé si se acuerda. Tierra de osos. Animación, de animado. Sí. Se convierte en un oso y esa es su guía para aprender muchas cosas, y el oso fue su guía. Es su animal. Sí, pues es una una versión Hollywood de ese concepto de animal de poder, animal también, animal de espíritu. Sí, es una versión en caricatura de Hollywood de esa idea, ¿sí? Entonces, no solamente se manejan las características naturales, reales, observables de estos animales, sino también las atribuidas a lo largo de pues, una acumulación de la imaginación humana, la mitología de diferentes culturas, como Raven, Cuervo. Resulta ser que son tremendamente inteligentes. Es el ave más inteligente, más que las águilas, los halcones, más que, ¿cómo se dice? Parrots, pericos. Se estudian ciencias cognitivas, se estudian experimentos para ver si podían imaginar y cómo resolvían problemas. Increíble. Creo que no sé si os he contado. Tiene un experimento de un alambre extendido horizontal, y luego de ahí colgaron una galleta o algo de comida. Entonces pues llega el cuervo y pues no hay forma de que se agachara para agarrarlo. Entonces, y como no es como un colibrí que puede suspenderse en el aire, pues se posa encima y como que lo piensa y mira y lo piensa, y de pronto se agacha, agarra con el pico, jala y pisa. Agacha, agarra, jala, pisa, y así lo va subiendo hasta que llega a la comida. O sea, obviamente en su imaginación presentó el problema, imaginó una solución y luego pues él la realizó, la concretó. Okay. Entonces, evidencia de que tienen la capacidad de imaginar, y claro, con personas culturas que se crearon más próximas, integradas en la naturaleza y que observan esas capacidades, pues qué sucede en ellas. Atribuyen incluso más, o van formando una cosmovisión en la cual esos animales juegan un papel fundamental. ¿Sí? Les ayuda a explicar en parte pues lo que no es explicable, lo que no entienden, pero le atribuyen cualidades. Entonces esas cualidades junto con las reales pues forman todo el complejo de ese animal, ¿sí? Entonces cuando se refieren a Raven, cuervo, carcayú, oso, lo que fue, o lobo, tal,
¿okay? Pues es lo que es y lo que es imaginado, y todo eso se activa en la mente. Toda esa red de asociaciones se activa y se incorpora, o sea, se incorpora, se hace en el cuerpo. Y está incorporado, pues está representado en redes neuronales, está representado en nuestra biología. Sí, sí. En alguna ocasión comenté una anécdota, ¿no? Yo de un conocido que él no es muy violento, ni tampoco sabe con mucho defensa personal, y en una ocasión que lo atacó una persona en la calle, y lo que hizo él fue sentirse precisamente como un jaguar, ¿no? O sea, en él, ¿no? Y entonces él pensó se sintió como que no tuvo otra alternativa, se le vino como el jaguar, y dice pues que se puso así como un jaguar, y eso fue lo que lo sacó adelante, y pudo afrontar a la persona, pues, y salió adelante, y pues pudo sobrevivir, ¿no? Pero o sea, se sintió, me lo imagino ya en la escena, ¿no? Como un jaguar, ¿no? Comportándose y atacando. Pero le sirvió, o sea, ya... Seguro la otra persona se habrá sacado de no viste qué le pasa. A lo mejor le dio miedo. Está Pues poseído. sí, también, ¿no? Pero cómo de esto, cómo sacó provecho de eso, señor. ¿Cómo incorporó eso en él? La representación que tiene eso en nuestras mentes. Hay mucho poder personal. Sí, porque es una representación multidimensional, no es como una palabra liderazgo, o valentía, o lealtad, pues simplemente es una palabra. Choda, cuando dices una representación multidimensional, ¿a qué se refiere? Pues que tiene muchas dimensiones, o sea, que es sólida, se desplaza en el tiempo y el espacio, tiene actitudes diferentes en situaciones diferentes, tienen emociones, entre lo que es y lo que se le atribuye, pues forma algo tremendamente completo. Por ejemplo, para los que hayan leído cuentos de Omayo, que está en las historias de Maese Nogja, ¿no? Sí, y pues tiene mucha dimensión. Nogja es el Carcayú, tiene mucha dimensión como personaje, es medio pícaro, tremendamente ingenioso, ¿no? Creativo, también puede ser valiente y temerario cuando tiene muchas dimensiones, y en diferentes situaciones a veces se mete en problemas, ¿no? Con la conejita, ¿no? Y pues tiene mucho que enseñar, tanto a niños como a adultos. Algunas de esas partes de sus cuentos fueron adaptaciones de cuentos mitológicos de diferentes tribus, sobre todo de Canadá, tribus indígenas, ¿no? Adaptaciones entonces vemos a un personaje que es multidimensional, no siempre es bueno, no siempre es malo, a veces es muy listo, a veces pasa de listo y es tonto, y tiene que lidiar con sus meteduras de pata, y busca ayuda en el búho Cocojojo, no me acuerdo cómo se llamaba. Cocojoro. ¿Cocojoro? Porque sí, Y se mete en problemas con el pájaro trueno, pero no era su intención, y el pájaro trueno le ataca y no tiene más remedio que comérselo, pero una vez que se lo come, el pájaro trueno, pues cada vez que estornuda o algo, le quema por dentro,
y así, y pues y luego pues caen problemas con el oso y no quiere, la despierta, no era su intención, pero el oso lo ataca, no tiene más remedio que tragarse el oso y se traga el oso, pero luego el oso y se pega con el pájaro trueno dentro de su estómago, y está la conejita, etcétera, y que está quejándose también, y toda una serie de problemas y cómo sale de esos problemas. Pues a veces los seres humanos nos encontramos en problemas no de nuestra selección, pero hay que lidiar con ellos, hay que enfrentarse a los problemas. Y así, pues, tiene mucha dimensión el personaje, y son personajes que ese tipo de personas, pues los niños se pueden reír de ellos porque son graciosos, pero también los pueden admirar, entonces se vuelven multidimensionales, son enternecedores, podemos sentir una afinidad por ellos, una empatía, nos podemos identificar con ellos, ¿sí? Y el trickster, el burlador, el pícaro, es un arquetipo que encontramos en cantidades de mitologías. De hecho es un arquetipo que se encuentra universalmente en las mitologías. En la mitología nórdica, con Odín, Loki, que es el hijo adoptivo, dependiendo, medio hermano de Thor, hace de las suyas, y etcétera. Entonces es un arquetipo humano, y se dice que Don Juan Tenorio deriva de ese arquetipo. El Lazarillo de Tormes, de la tradición literaria española, y pues el pícaro, el que hace la burla, etcétera. Pero en este caso, en el caso del arquetipo, pues típicamente también tienen atributos muy encomendables, como el coyote es otro clásico de miembro representante de este arquetipo humano, del burlador, del pícaro, del trickster, que se llama coyote, raven, el carcayú, noja, en otras regiones. No me acuerdo cuál es el representante en África, si me acuerdo, es el conejo, una liebre, no me acuerdo, pero lo tienen, ¿sí? Asia también. Entonces, ¿qué pasa? Pues representa algo propio de los seres humanos. Son los seres humanos, igual que los dioses, que los seres humanos tenemos atributos que nosotros reconocemos y valoramos y los proyectamos en estos animales. ¿Okay? Y de ahí forma la mitología. ¿Sí? Entonces, sobre todo cuando hablamos de la mitología animal, pues es todo un repositorio de una gama de atributos en diferentes circunstancias. Es una narrativa enriquecedora, que una palabra como liderazgo no te dice nada, pero un cuento donde se demuestra liderazgo, y sobre todo si es una figura que se queda representada en ese cuento, pues eso es una transmisión tremenda de sabiduría. Mucho antes de que tuviéramos lenguaje escrito, mucho antes de que tuviéramos libros, mucho antes de que tuviéramos DVDs, ¿sí? Y Google, ¿okay? Y Facebook y todo eso, ¿okay? Pues ¿qué? Y Wikipedia, pues ¿qué teníamos? Teníamos que transmitir sabiduría. ¿Y cuál es la mejor forma? El ADN, ¿sí? Donde se podía transmitir todo un repositorio, una colección de sabiduría, pues en estos cuentos. Como por ejemplo las fábulas de Aesopo, que luego Samaniego las robó de Esopo, francamente, simplemente las tradujo
al castellano, pero son las mismas prácticamente. Este que habla de el saltamontes y la hormiga. El que sepa, el que conozca esas fábulas, el saltamontes y la hormiga, pues inmediatamente se habla de, dicen a alguien, pues es un saltamontes, o la hormiga, pues sus atributos y toda la escena, la interacción entre el saltamontes que se pasa jugando entre el verano y se burla de la hormiga que estés trabajando y dice, espérate que llega el invierno. ¿Sí? Finalmente llega el invierno y el saltamontes está muriendo de hambre y de frío y la hormiga está calentita en su hormiguero. ¿Por qué? Porque ha trabajado todo el verano. ¿Sí? O la zorra y las uvas, que no sé si lo conocéis, pues es una, y la palabra zorra pues tiene connotaciones diferentes en castellano, pero la idea es que llega a un viñedo y ve las uvas y le apetecen un racimo de uvas y salta y brinca y no llega, hasta finalmente se va y estaban verdes. ¿Sí? Pues actitudes de personas. Y estas fábulas pues son muy limitadas, ¿sí? Es muy específicas para transmitir un conocimiento o una sabiduría para un caso específico. Pero en el caso de la mitología de los animales, pues hay toda una colección, ¿sí? Y pues lo vemos también en las caricaturas, por ejemplo, del coyote y el correcaminos, ¿sí? Donde si hablamos del coyote en ese contexto, okay, pues vemos lo ingenioso que es el coyote, brillante, poco práctico. O sea, ¿cuántas veces viendo eso no se le ocurre a alguien decir, pues en vez de encargar Acme para su equipo para cohetes, ¿por qué no encargó pizza y comió ya de una vez, ¿no? O pollo frito, algo, ¿no? Pero no. Pero es brillante, ¿sí? Y pues algo así, pero pues más elaborado, más en vez de simplemente despectivo. Pero incluso eso representa, el coyote y el correcaminos representa la perspectiva que tiene la cultura americana con respecto a los científicos. No son de fiar y no son nada prácticos. O sea, ahí es como ven a los científicos, ok, no te fíes de ellos, no son prácticos, y siempre quieren conquistar el mundo o hacer algo malo. Es la idea que tienen los americanos de los científicos. Entonces, ha sido una estrategia multimilenaria de los seres humanos para adoptar cualidades que ellos mismos encuentran como loables. Sí, como que el cerebro humano se presta mucho por su naturaleza para cuestiones de metáforas, analogías, simbología. O sea, como que gracias a esa facultad que nos da el cerebro es que se puede sacar mucho provecho pues en este caso de las capacidades imaginativas. Es el órgano de la imaginación. Entonces, si quieres sacar el mayor provecho, tienes que saber manejar la imaginación. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Más preguntas o comentarios acerca de la iniciación de ayer antes de que continuemos? Bueno, no he leído todos los pasos, pero los pocos que rápidamente... Es una guía de vida. Es una guía de vida. Una guía de vida y son pasos. Se pueden aplicar a cualquier edad. Y se puede aplicar tanto como para el joven como para el padre. Entonces, pues también se le está exigiendo, pero con el ejemplo mismo también se le está enseñando. Es interesante como una forma de vivir, resumida en... De ser y de estar. Ajá. Okay, entonces, dentro del contexto de este programa,
hombría, heroicidad y paternidad, pues no se puede cumplir con algo si no se tienen los requisitos para ese algo. Si no tienes definido cuál es tu meta, ¿cómo vas a alcanzar la meta? ¿Cómo vas a saber que la has alcanzado? Entonces, muy importante para el concepto de hombría, de heroicidad y paternidad, pues tener de alguna forma esos conceptos identificados, definidos. Y lo mejor es que desde el inicio, desde pequeñito, pues se le indique, estos son los requisitos, esto es lo que se espera de ti, para que lo cumplas. No solamente se aplica para cualquier ser humano, no solamente para varón. Ah, es cierto, sí, ajá. Sí, también se puede aplicar para una mujer, Ah, una chica, claro. en crecimiento, sí, es una forma de ser y estar. Ah, pues no hay nada, no hay nada ahí. No somos sexistas, No hay nada ahí que sea que no sea apropiado para mujeres. ¿no? Y claro, por ser Jacob varón, es otra forma de guía, pero sí, son los principios. Para son un ser humano, principios, punto. Sí, son Ah. principios. Y de aquí, como decía, de estos pequeños pasos, se puede desglosar mucho. Sí, de hecho, Carlos me entrevistó y la entrevista, ¿ya has subido la primera parte a YouTube? ¿O y a La de la iniciación ya. y a la página de... No, yo creo que todavía no se ve. Todavía no se ve el icono, No. ok, la imagen. De hecho, lo voy a verificar ahorita. Ok. Y hablando de animales de poder y todo, pues bueno, incorporando eso en nosotros, pues lo que cada paso crea en nuestra mente, pues ahí está, multidimensional. Multidimensional, solamente ser. Ya tenéis pues el esquema, sí, el esqueleto. Ahora hay que añadirle músculo, y piel y todo eso, carne, órganos, pero ahí está. Sí. Más cosas. La poesía F, que hemos estudiado muchas veces, Sí, me imagino eso. en diferentes libros de Mamba, que es dedicada de Rudyard Kipling a su hijo Howard, no me acuerdo cómo se llama su hijo, pero una dedicatoria es como un conjunto de las cualidades propias del británico, también del estoicismo británico de la época, combinado con el hinduismo con el cual Kipling se había creado y formado. Pues ahí están, ¿sí? Ahí está en esa lista. Entonces aquí lo que tenemos es una lista más, a mi modo de ver, más completa, más elaborada, de lo que para llegar a ser un ser humano realizado dentro de este paradigma Mamba, que es lo que es un paradigma para la realización del ser humano. ¿Okay? No todos van a estar de acuerdo con todo lo que se dice ahí, pero bueno, ese es su problema, me trae sin cuidado. El punto es que ahí están las especificaciones, y demasiadas veces me indican que ya se ha subido. Demasiadas veces nos encontramos con culturas, con sociedades en las cuales lo que se espera de los seres humanos nunca se especifica. ¿Okay?
encontrarme algún contexto familiar, social, educacional, religioso incluso, que al menos en la civilización occidental, ¿okay?, algún contexto, el que sea, en el cual se identifique las cualidades, lo que se espera, los atributos para un ser humano completo. Encontrarme alguno. De hecho, ni siquiera en las tribales vamos a encontrar algo tan detallado como esto. ¿Okay? Mucho queda entredicho, etcétera, pero así tan especificado no se va a encontrar. ¿Okay? Y la falta de especificación pues trae consigo la decadencia de las sociedades. Si en ninguna parte te dicen, por ejemplo, imaginaros para conducir, manejar, que nadie en ninguna parte se especificara las leyes del tráfico, que hay que parar en un semáforo rojo, que se debería al menos parar en un alto, etcétera, etcétera. Si en ninguna parte se especifican esto, pues que hay que conducir en el lado derecho, por lo menos en la mayoría del mundo occidental, en Inglaterra es al revés, pero que hay que conducir en un lado, que se debería señalar, o sea, todas esas cosas. Si nadie, si ninguna parte las detallara, entonces la gente pues conduciría donde quisiera y sería un caos, que es más o menos el tráfico del tercer mundo, México y Brasil, que lo he experimentado. O sea, uno se pregunta dónde rayos consiguen sus licencias de manejar, pero bueno, pero estoy seguro que en alguna parte tiene que haber un código donde indique lo que se espera de un conductor, ¿no? ¿Okay? Pues para ser un médico y ejercer la profesión de médico, para ejercer la profesión de abogado, para ejercer la profesión incluso de electricista, tiene que haber algo que le indique a uno pues, lo básico en cuanto a cómo desempeñar su profesión. Y sin embargo, lo más importante para el ser humano, que es ser humano, no tenemos un conjunto de requisitos, porque lo que la religión cristiana, católica, protestante, etcétera, ofrece es patético. 10 reglas, la mayoría de las cuales no hagas, pero ¿dónde te dice lo que deberías hacer? O sea, y cualidades. No, porque nunca fue desarrollado con esa idea, porque originalmente en el contexto hebreo, la cultura misma tenía una idea clarísima de cuáles eran los requisitos. Entonces no hacía falta especificarlos. ¿Sí? De hecho, los judíos tienen, la religión judía reconoce 600 y pico mandamientos, no 10. Por eso escogieron la versión cristiana con los 10 en vez de la versión McDonald's, ¿no? En vez de las exigencias. Pero de todos modos, no hay, incluso en esa religión, no hay, no se detalla lo mismo. Sí. Y qué diferente, ¿no, Shoaib? Porque, por ejemplo, usted está hablando de los 10 mandamientos de Moisés, que va por allá a la montaña, y Dios se los da, etcétera, etcétera. Ese proceso, a diferencia del proceso de cómo usted establece estos 13 pasos, que no tienen nada que ver con cosas sobrenaturales, o que un espíritu vino y le está susurrando al oído para que usted las escriba. O sea, el proceso es muy diferente, pues. Cómo se concluye, en este caso, estos 13 pasos, a diferencia de esas muchas otras
personajes, ¿no? Que escriben porque algo les dijo, La ¿no? musa les inspiró. Ujú, Ah, ujú. ya, no. Sí. No, es que es lo que sobra ya, sobre todo a estas alturas del desarrollo de nuestra especie. Ya estas ideas de duendes y hadas y demonios y ángeles y Dios y dioses y santos, eso ya es tremendamente inmaduro, eso ya pertenece a siglos pasados, ¿ok? Ya es hora de que maduremos como especie, salgamos de esa época, esa era tan infantil, y estemos más de acuerdo con la ciencia y la tecnología que define nuestras vidas. Por eso el tercer mundo no se adapta al ritmo que marca el primer mundo en el globo. Sí, por eso no se adapta, porque está todavía con engranajes mentales de la Edad Media, ¿sí? Con su oscurantismo, sus supersticiones absurdas de que si Dios, que si el destino, que si el karma cósmico, esas tonterías que no se adapta a las realidades de electrones y fotones, y física cuántica y procesos aleatorios, etc. No se adapta. ¿Okay? Y por eso el atraso que cada vez se convierte en más acentuado. Entonces tenemos que, por cuestiones ya de supervivencia, tenemos que dejar atrás esas ideas tan absurdas y actualizarnos. A ver si estoy publicando esto en el muro. Bueno, y como estamos platicando de esto, Shoy, y bueno, pues serían importantes siguiendo con esa línea. Y me puedo dar una idea, ¿no? Y demás, pero ¿de dónde salen esos 13 pasos? ¿De dónde salen De mi cabeza. Sí, sí. De mi mente inconsciente y consciente, o sea, de mi mente y de años y años y años trabajando estas ideas y manejando estos conceptos. Y descubrimiento, mucho, porque yo lo comentaba, es como decir, son como 13 verdades que son fundamentadas y que pueden ser sometidas a preguntas, a dudas, etcétera, y como son fundamentadas en la objetividad, pues se puede decir. Pues es cierto, no hay nada dogmático, en el sentido de que todo es el resultado de experiencia, de verificación empírica y si hay algo de teoría, pues es científica. Todo está basado en las ciencias, no hay nada dogmático. El mero hecho que rechacemos cualquier creencia en lo sobrenatural, dimensiones de ultratumba, entes supernaturales, esas cosas, pues ya nos centra en la realidad de que la vida comienza y termina, y de que lo único con lo que tenemos que contar en la vida es con seres vivos. Punto. Ahí se acabó. ¿Okay? Esos son los parámetros con los cuales operamos. ¿Okay? La vida y los vivos. En cuanto a los muertos, pues el recuerdo y lo que eso ha contribuido a nosotros, eso sí. Pero es un proceso mental, emocional, cognitivo, como queramos interpretarlo, pero no estamos hablando de fantasmas ni de espíritus desincorporados ni nada de eso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, claro, toda la perspectiva, nuestro ser y estar es completamente diferente a lo que de otra forma se encuentra. No he mencionado mucho, el mero hecho de
pensar que la vida se complementa con una inmortalidad del alma, totalmente desprecia la vida. ¿Qué son 70, 80 años de vida enfrentados con la idea de una inmortalidad? Pues no es nada. Entonces, pues como no es nada, se trata así. Como nada, demasiadas veces. Si eliminas esa parte, enfocas con esto es lo único que tienes. Claro, para mucha gente cuyas circunstancias son deplorables, pues sí, se les puede llenar de la vida de desesperación. Pero por otra parte, es enfatizar que esta es la única oportunidad que tienen. Y también es quitarle una excusa a tantas personas que tienen más de lo que necesitan y se deslindan de cualquier responsabilidad social, ¿okay? Porque se consuelan en la idea que pues esos pobres miserables pues tendrán plenitud cuando mueran. ¿Sí? Y es su excusa, la religión les da esa excusa, ¿okay? ¿Okay? Para desligarse por completo de cualquier conciencia social. ¿Sí? Porque hay bastantes miembros de la clase media en Latinoamérica, por ejemplo, que pudieran hacer 1000 veces más de lo que hacen por las clases bajas y sin embargo se escudan consciente o inconscientemente en la religión, en su religión, en la idea de que pues los últimos serán los primeros y la miseria de los pobres será recompensada en el cielo. Y es la forma que Dios les hace sufrir ahora para que queden recompensados en el cielo y así pues pueden dormir tranquilamente por las noches y seguir con las banalidades y estupideces con las cuales ocupan su tiempo y dinero. ¿Sí? Okay, entonces, si ellos mismos toman conciencia de que pues es todo lo que hay, ¿okay? Entonces ya tienen que tomar una posición más responsable con respecto al prójimo. ¿Okay? Que muy convenientemente, tanto el católico como el protestante se olvida de las enseñanzas de Jesús. Olvidémonos de Cristo, la idea de Cristo es una creación de Pablo, pero se olvidan de las enseñanzas de Jesús y se divorcian por completo del buen samaritano. ¿Okay? Si eliminamos todas las fantasías de que anduvo sobre el agua o resucitó a Lázaro y esas cosas, y nos enfocamos en lo que supuestamente que Jesús no escribió nada y su existencia está muy cuestionable, pero bueno, el mito de Jesús, y enfocamos en las enseñanzas morales atribuidas a ese individuo, es conveniente ver cómo el católico, por ejemplo, no hace ni puñetero caso a esas enseñanzas. ¿Okay? Ni caso, porque ni la parábola de los talentos ni la parábola del buen samaritano. No hay ente más apático, salvo el musulmán, en el planeta que el católico. ¿Okay? De sus talentos no hace nada. O sea, parece que el único talento que tiene es la fiesta. Y en cuanto a conciencia social, en absoluto. Entonces no veo yo, definitivamente Jesús y el cristianismo nunca se conocieron ni nada tuvieron que ver. ¿Okay? He dicho. Y al que no le guste, pues que venga a discutirlo conmigo. Sí. Bueno, ¿algo más? Antes de que me altere. Sí, ok. Entonces, ¿todos han visto aquí La ciencia del hombre completa? La hemos visto en otro, ¿no? Uno no. ¿Alguien más no lo ha visto? Porque si solamente uno o dos no lo han visto, los demás sí lo hemos visto, pues vamos a continuar. Es importante tenerlo en cuenta por la naturaleza del programa y lo que habla en cuanto a la biología del varón de nuestra especie y la psicología correspondiente a esa biología. Particularmente ilustra mucho el experimento con los monos. ¿Qué especie de monos eran? ¿Alguien sabe?
No, Capuchino. monos ardilla o capuchino. ¿Monos capuchinos? Capuchino, no me acuerdo. Sí. Que los monitos varones prefieren el carrito, el camión, ¿no? A la muñeca. Ajá, y las hembras prefieren las muñecas a los camiones, que demuestra lo que cualquiera que haya tenido hijos, bebés, varones y niñas sabe de sobra, que esas preferencias simplemente son de biología. Identifican la testosterona como la hormona mediante el cual se activa la psicología, o una buena parte de la psicología varonil, y la relativa ausencia, o la comparativa ausencia de esa hormona en la fémina de nuestra especie, que causa las características propias de las hembras, ¿sí? A las niñas les gustan muñecas y a los chicos les gustan carros típicamente, o soldaditos, o el juego duro y rudo, y las chicas pues son más delicadas, pues y les gusta más color rosa. Son cosas que trascienden cultura, están muy arraigadas en nuestra biología, y el documental está muy bien porque demuestra que no solamente algo propio de nuestra especie, sino que de otras especies. Y en el caso de la hiena, como el aumento testosterona en las hembras, alta testosterona en las hembras, causa lo inverso, pero de nuevo atribuido a esta hormona. Entonces, teniendo eso en cuenta, la ciencia del hombre, que a ver si se puede conseguir en YouTube muchas veces. A veces se pueden conseguir estas. Lo digo porque por nuestros alumnos a distancia, quizá después alguien lo puede buscar, a ver si se puede encontrar en YouTube. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar con After Earth. No sé si habíamos agotado las preguntas del cuestionario. La última pregunta que yo tengo es: ¿cómo se desplaza Kitai saliendo de la nave y rumbo a su misión? ¿Es relevante? ¿Alguien se acuerda si...? Creo que la 22. 22. Sí, nos faltó una clase. Es la última que tengo. Si quieren, paramos. Bueno, ok. El cuestionario, un momentito. El cuestionario que yo tengo completado tiene hasta la pregunta 49. Preguntas en cuanto a preguntas específicas. Luego voy a ver si eso se subió al grupo o no. Pero la pregunta 50 aplica... La pregunta 49 aplica hasta el minuto 31:11. La pregunta 50 ya es temática de análisis para el resto del filme. Y la pregunta es la siguiente: para el resto del filme vamos a analizar el proceso de maduración de niño a hombre de Kitai, en la que recurre a su formación, a su entrenamiento, a la guía de su padre y a su propia iniciativa, al enfrentar adversidades externas e internas, o sea, si yo soy hombre, para lograr cumplir con su doble misión de supervivencia y de conversión a hombría. La película en sí, a mi modo de ver, es una metáfora para la formación del hombre, del niño en hombre. O sea, las adversidades externas, internas, la influencia y guía del padre, su formación, su adiestramiento, el ideal en sí del hombre completo como guerrero, pero sensible, y este individuo que pues cumple con esa expectativa de su papá, pero luego dice: ¿sabes qué? Ya he cumplido, ya quiero trabajar con mamá, quiero otra cosa. No quiere continuar siendo soldado, y eso está perfectamente bien, pero
la formación que él tiene y lo que ha demostrado en sí es propio de hombre. Esa es la idea. O sea, tenemos, digamos, un lado masculino, un lado femenino, esa dualidad integrada en el individuo, en todos. Y también tenemos la imagen de la chica, de la hermana mayor, que también tenía integrada esa dualidad masculina y femenina. Es guerrera como su papá, sí, pero es mujer, es obvio que es femenina en su presentación, etc. Y se trasciende la dicotomía de la dualidad. No hay un enfrentamiento, sino una resolución armoniosa. Y el muchacho completa su misión de supervivencia, completa su misión de formación en hombre, llega a su hombría y pues luego quiere trabajar con su mamá. Y el papá también, al final, ¿sí? Entonces vamos a continuar, terminar de ver la película desde ese punto de vista y lo comentaremos conforme vayamos o al final. Después de este filme vamos a ver el filme de A la Triste. ¿Me prestas una copia, por favor? A la Triste es una película basada en varios libros del escritor Pérez Reverte. Y es un miembro de un tercio español. Tenemos material de introducción que conseguí hoy mismo de una página que esté agregado. Es una película que hemos estudiado anteriormente. Luego subiré al grupo el cuestionario completo para la clase. Imprimí las primeras 5 páginas, 6. Esta no tiene la sexta, pero bueno, la dejaré, no importa. Lo interesante aquí es que el dramaturgo, poeta Calderón de la Barca, dramaturgo, poeta español Calderón de la Barca, miembro también de un tercio en su día, escribió una poesía titulada El soldado español de los tercios. Y aquí lo que vemos es un concepto de hombría, ¿sí? Vinculado e integrado con el concepto del honor. ¿Okay? Digamos, podemos decir que el honor es la manifestación de la hombría, o del concepto de hombría. Y vamos a ver como material de introducción este material de este autor en su blog, que habla de Calderón de la Barca, incluye un par de poesías, para ubicarnos en el estudio de la triste dentro de este programa de hombría, heroicidad y paternidad. Y dentro de la película pues vamos a ver la figura de la triste y otros cómo ejecutan o demuestran estas propiedades de hombría, de heroicidad, incluso de paternidad, todos inmersos dentro del concepto así más abarcador que abarca del honor, ¿sí? Estaba decidiendo entre esta película y Rob Roy, que veremos después, porque ambos aportan y pues como tengo el cuestionario completo de pues vamos a ver esta. Entonces, para que tengamos en cuenta lo que viene después y nuestros alumnos a distancia pues pueden conseguir la película, tener tiempo para conseguir el filme, que de hecho estoy seguro que se ve completo en YouTube. Estoy casi seguro que se puede ver por completo en YouTube. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces ahora sí, cortamos aquí
y continuamos con After Earth. Complejo de ese animal, ¿sí? Entonces cuando se refieren a Raven, cuervo, carcayú, oso, lo que fue, o lobo, tal, ¿okay? Pues es lo que es y lo que es imaginado, y todo eso se activa en la mente. Toda esa red de asociaciones se activa y se incorpora, o sea, se hace en el cuerpo. Y está incorporado, pues está representado en redes neuronales, está representado en nuestra biología. Sí, sí. En alguna ocasión comenté una anécdota, ¿no? Yo de un conocido que él no es muy violento ni tampoco sabe como mucho de defensa personal, y en una ocasión que lo atacó una persona en la calle, y lo que hizo él fue sentirse precisamente como un jaguar, ¿no? O sea, El espíritu del carcayú, o sea, ya no es todo ese poder ni Ya nada, está, ¿no? sino Bueno, estamos aquí en el seminario de hombría 27 de abril 2014, y habíamos comenzado hablando acerca de la iniciación de Jacob del día anterior, y estamos continuando discutiendo la cuestión esta del uso de animales de poder. ¿quién es Jacob Chudai? Jacob pues, es mi hijo, iniciado a Mamba Ryu a sus 3 meses y 1 semana de edad, y Gustavo Senpai estaba hablando acerca de... bueno, como comentábamos de adquirir o representar los poderes de los animales, los tótem, y como dijo usted, en nuestro desarrollo ya después no será necesario. Es como me recordó el espíritu del carcayú, independientemente de la zona y todo, pero El cuento del espíritu. el cuento del espíritu del carcayú, ya después es como decir, ya no necesito ese poder, yo soy el carcayú, yo lo soy, o sea. Yo en la película Cuervo. Resulta ser que son tremendamente inteligentes. Es el ave más inteligente, más que las águilas, los halcones, más que, ¿cómo se dice? Parrots, pericos. Se estudian ciencias cognitivas, se estudian experimentos para ver si podían imaginar y cómo resolvían problemas. Increíble. Creo que no sé si os he contado. Tiene un experimento de un alambre extendido horizontal, y luego de ahí colgaron una galleta o algo de comida. Entonces pues llega el cuervo y pues no hay forma de que se agachara para agarrarlo. Entonces, y como no es como un colibrí que puede suspenderse en el aire, pues se posa encima y como que lo piensa y mira y lo piensa, y de pronto se agacha, agarra con el pico, jala y pisa. Agacha, agarra, jala, pisa, y así lo va subiendo hasta que llega a la comida. O sea, obviamente en su imaginación presentó el problema, imaginó una solución, y luego pues él la realizó, la concretó. Okay. Entonces, evidencia de que tienen la capacidad de imaginar, y claro, con personas culturas que se criaron más próximas, integradas en la naturaleza, y que observan esas capacidades, pues qué sucede en ellas. Atribuyen incluso más, o van formando una cosmovisión en la cual esos animales juegan un papel fundamental, ¿sí? Les ayuda a explicar en parte pues lo que no es explicable, lo que no entienden, pero le atribuyen cualidades. Entonces esas cualidades junto con las reales pues forman todo el... Brother Bear, no sé si se acuerda. Tierra de osos, en español.
animación, de animado. Sí, Ah, se convierte en un oso y esa es su guía para aprender muchas cosas y el oso pues su guía. es un animal. Sí, pues es una una versión Hollywood de ese concepto de animal de poder, animal también, animal de espíritu. Sí, es una versión en caricatura de Hollywood de esa idea. ¿Sí? Entonces, no solamente se manejan las características naturales, reales, observables de estos animales, sino también las atribuidas a lo largo de pues, una acumulación de la imaginación humana, en la mitología de diferentes culturas, como Raven,